La sala del tribunal era un mausoleo de madera oscura y techos altos, un espacio diseñado para empequeñecer a cualquiera que no estuviera sentado en el estrado del juez. El aire, denso y frío, olía a papel viejo y a un silencio solemne que solo se rompía por el carraspeo de un abogado o el susurro apagado de los espectadores. En el centro de todo, como un monarca en su trono, el juez Ramírez presidía con una expresión de tedio monumental. Sus ojos, protegidos por unas gafas de montura gruesa, recorrían los documentos con una impaciencia apenas contenida. Cada movimiento suyo era deliberado y pesado, desde la forma en que ajustaba su toga hasta el golpeteo rítmico de su pluma sobre el escritorio. Él no solo aplicaba la ley, la personificaba. Su poder no residía en el mazo que descansaba a su lado, sino en la certeza inquebrantable de su propia autoridad, una barrera invisible que lo aislaba de las vidas fracturadas que desfilaban ante él. Para él, aquello no era un drama humano, sino un procedimiento, una serie de casillas que debían ser marcadas antes del almuerzo. Sentada en la primera fila, casi oculta detrás de su abogada, estaba Elena. A sus 14 años, parecía una figura recortada de otro mundo y pegada a la fuerza en ese escenario formal. Su vestido, limpio pero gastado, le quedaba un poco grande en los hombros, y sus zapatos planos parecían infantiles contra el mármol pulido. No miraba a nadie. Su atención estaba completamente absorta en un pequeño trozo de papel que sus dedos doblaban y desdoblaban con una precisión nerviosa. Una y otra vez, sus manos transformaban el cuadrado de papel en un pájaro de alas frágiles, solo para deshacerlo y comenzar de nuevo. Ese pequeño objeto, insignificante para cualquiera que lo viera, era su ancla en un océano de miradas adultas y jerga incomprensible. El pájaro de origami era un refugio silencioso, un testimonio de su fragilidad en un lugar que premiaba la fuerza y castigaba la duda. Era su única forma de control en una sala donde no tenía voz ni poder, un gesto diminuto de resistencia contra la opresión del entorno. La defensa llama a su siguiente testigo, Elena García, anunció Sofía, la joven abogada de oficio, con una voz que intentaba proyectar más seguridad de la que sentía. Un murmullo recorrió la sala. El juez Ramírez levantó la vista de sus papeles, y una mueca de fastidio se dibujó en su rostro. Sus ojos se posaron en Elena, evaluándola en un instante y descartándola con la misma rapidez. No vio a una testigo. Vio a una niña, una complicación, una pérdida de tiempo. Su suspiro fue casi inaudible, pero resonó como una sentencia en el silencio de la sala. Con un gesto lánguido de su mano, le indicó que subiera al estrado. Cada paso de Elena sobre la madera crujiente parecía una intrusión. Al sentarse en la silla, que era demasiado alta para ella, sus pies no llegaban al suelo, dejándola suspendida, aún más pequeña, bajo la mirada imponente del juez. Juró decir la verdad, con una voz que era apenas un hilo de sonido, aferrándose al pájaro de papel que ahora descansaba en su regazo. Sofía comenzó el interrogatorio con una pregunta sencilla, diseñada para calmarla. ¿Puedes decirnos dónde estabas la noche del incidente, Elena? La niña respiró hondo, sus ojos fijos en la barandilla de madera frente a ella. Abrió la boca para hablar, y las primeras palabras apenas lograron escapar de sus labios. Un susurro tembloroso que contaba una verdad frágil. Yo vi como él. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un golpe seco y atronador hizo vibrar la sala. ¡Crack! El mazo del juez Ramírez había caído con una violencia desproporcionada. Todos se encogieron. Elena se quedó helada, con las palabras atrapadas en la garganta. El juez se inclinó hacia el micrófono, su voz amplificada llenando cada rincón con un desprecio glacial. ¡Silencio! No puedes hablar aquí, niña, sentenció, su mirada aplastándola. Responde solo lo que se te pregunta. La humillación fue instantánea y absoluta. La sala quedó sumida en un silencio denso y vergonzoso. Y Elena se encogió en su asiento, su rostro encendido, volviéndose invisible una vez más. El eco del mazo se disolvió en un silencio espeso y humillante, un vacío que absorbió todo el aire de la sala. Si alguna vez te has sentido silenciado por una autoridad que no te ve,
Conoces el peso de ese silencio, la forma en que presiona tus hombros y te roba la voz. Pero Elena no se desmoronó. No lloró. Sus hombros, que parecían tan frágiles bajo el vestido prestado, se enderezaron una fracción de pulgada. Sus manos, que habían estado temblando, se aquietaron. Con una lentitud deliberada y casi hipnótica, continuó doblando el pequeño trozo de papel. Plegó una esquina, luego otra, su concentración creando una burbuja de serenidad a su alrededor. No era un acto de desafío, sino de supervivencia, un rechazo silencioso a ser borrada. Levantó la vista, no hacia el juez, sino hacia su abogada, Sofía, y en sus ojos no había miedo, solo una calma profunda y expectante. Era una pregunta silenciosa, una afirmación de que, a pesar de todo, ella seguía allí. Sofía sintió el cambio en el aire. La furia inicial que había sentido hacia el juez se transformó en una oleada de admiración protectora por la niña. Vio la resiliencia en esos pequeños dedos que daban forma al papel, un acto de creación en medio de la destrucción. Comprendió en ese instante que su estrategia legal tenía que cambiar. No se trataba de forzar a Elena a encajar en las rígidas casillas del sistema judicial, sino de hacer que el sistema se inclinara para escuchar la verdad que ella tenía para ofrecer. Respiró hondo, anclándose en la calma de su joven clienta. Su mirada se encontró con la de Elena, y le ofreció una sonrisa casi imperceptible, una promesa de que no la abandonaría. La sala del tribunal, con su madera oscura y su solemnidad opresiva, ya no parecía invencible. Ahora era simplemente un escenario, y la protagonista, a pesar de su silencio, acababa de demostrar que no sería fácilmente descartada del guión. Desde su elevado estrado, el juez Ramírez observaba la escena con una creciente irritación. Interpretó la calma de la niña no como fortaleza, sino como una desconexión infantil, una prueba más de su incapacidad para comprender la solemnidad de su corte. El silencio que él había impuesto era, para él, una reafirmación de su control absoluto. Vio a la abogada de oficio intercambiar esa mirada con la niña, y lo catalogó como un truco sentimental, una táctica de novata para ganarse la simpatía del jurado. Se recostó en su silla de cuero, el crujido del material llenando el silencio, y se permitió una pequeña y amarga sonrisa de autocomplacencia. Estaba convencido de haber sofocado una distracción innecesaria. Su mente ya había pasado a los siguientes puntos de la agenda, a los asuntos legales serios que requerían su intelecto. La niña y su pedazo de papel eran una nota a pie de página insignificante. Un murmullo que ya había sido aplastado por el peso de la ley. Sofía se levantó, su movimiento fue fluido y sereno, desprovisto de la agresividad que a menudo caracterizaba a los abogados. No se dirigió al juez. En su lugar, caminó lentamente hasta estar más cerca del estrado de los testigos, creando un espacio íntimo entre ella y Elena, un santuario contra las miradas de la sala. Su voz, cuando habló, fue suave, casi conversacional. «Elena», dijo, su tono invitándola a un diálogo privado, «¿puedes mostrarme lo que estás haciendo con tus manos?». La pregunta era tan inesperada que un murmullo recorrió las bancas. El fiscal se puso de pie de un salto. «Objeción, su señoría. Esto es completamente irrelevante para el caso. La pregunta de Sofía no era para el tribunal. Era una llave, diseñada para abrir una puerta que el juez había intentado cerrar de un portazo. Estaba validando el mundo de Elena, reconociendo su ancla, su pájaro de papel, como algo importante. El juez Ramírez suspiró con teatralidad, su paciencia visiblemente agotada. Objeción aceptada, dictaminó con un gesto despectivo de la mano. «Consejera, le advierto por última vez, haga una pregunta pertinente, o haré que retiren a su testigo del estrado». Su voz era un témpano de hielo, una amenaza clara, pero algo curioso estaba sucediendo. A pesar de la orden del juez, varios miembros del jurado no apartaban la vista de las manos de Elena. La pregunta de Sofía, aunque legalmente irrelevante, había despertado una curiosidad humana. ¿Qué era ese pequeño objeto que una niña aterrorizada necesitaba para poder hablar? La semilla de la duda había sido plantada no por un argumento, sino por un gesto.
El juez había ganado la batalla legal del momento, pero sin saberlo, había permitido que Sofía cambiara el campo de batalla de la lógica fría a la empatía silenciosa. El control que creía tener comenzaba a mostrar fisuras invisibles. Sofía sintió con un respeto calculado hacia el juez, una muestra de sumisión que ocultaba su verdadera intención. Regresó a su mesa, pero su conexión con Elena no se rompió. «Está bien, Elena», continuó, su voz ahora un poco más fuerte pero igual de tranquilizadora. «Olvidémonos del papel por un momento. Volvamos a la noche del incidente. No quiero que me digas lo que pasó. Quiero que cierres los ojos y me digas qué oías. Esta técnica era arriesgada. ¿Alguna vez has intentado recordar? No lo que viste, sino lo que oíste en un momento de miedo. El sonido a menudo contiene una verdad emocional más pura que la imagen». Sofía estaba apostando todo a la percepción única de Elena, a su capacidad para notar detalles que los adultos, con su atención en los hechos, habrían pasado por alto. Estaba pidiendo al tribunal que escuchara con otros oídos, que sintiera en lugar de solo procesar información. Un silencio diferente cayó sobre la sala, esta vez no impuesto por el miedo, sino por la expectación. Elena cerró los ojos. Su rostro, antes una máscara de tensión, se suavizó. El mundo exterior pareció desvanecerse para ella. La sala del tribunal, el juez, las miradas curiosas, todo desapareció. Solo quedó el recuerdo. Después de un largo momento, sus labios se separaron. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto, cada palabra resonó con una claridad cristalina. La lluvia, dijo, golpeaba el cristal de la ventana. Sonaba como si unos deditos quisieran entrar para no estar solos. Hizo una pausa, y la sala contuvo la respiración. Y debajo de ese sonido, continuó, había otro. Un sonido más suave. Como la lluvia pero desde adentro. Era el llanto de él. La analogía era tan simple y tan profundamente poética que desarmó a todos. Nadie se movió. La descripción de Elena no era un testimonio, era una pintura, una pieza de música triste que llenaba el aire. Había transportado a todos desde una sala de audiencias estéril a una habitación oscura en una noche lluviosa, compartiendo un momento de vulnerabilidad oculta. El fiscal, que había estado a punto de objetar de nuevo, se quedó quieto, con la boca entreabierta, sin saber cómo atacar una verdad tan emocional. El juez Ramírez frunció el ceño, su rostro una máscara de confusión. Esto no era un dato, no era una prueba, no podía ser admitido ni desestimado. Era una emoción, y las emociones no tenían lugar en su sala. Sin embargo, la sintió. Sintió el frío de la lluvia y la tristeza del llanto. Y esa sensación lo inquietó profundamente. Por primera vez en muchos años, se sintió como un intruso en su propio dominio. Sofía sabía que había abierto una brecha, mantuvo su voz baja y constante, como la mano de un guía en la oscuridad. «El llanto de él, Elena», repitió suavemente. «¿A quién te refieres con él?» No había presión en su pregunta, solo una invitación a continuar. Dejó que el silencio hiciera el trabajo pesado, permitiendo que la imagen que Elena había creado se asentara en la mente de cada persona en la sala. Vio cómo los miembros del jurado se miraban unos a otros. Sus expresiones ya no eran de escepticismo, sino de una profunda y compartida humanidad. La historia ya no era sobre un crimen o una disputa legal. Era sobre la soledad, el miedo y el dolor oculto. Y la única persona que tenía la clave de esa historia era la niña que todos habían subestimado. La misma a la que se le había ordenado callar. Los ojos de Elena se abrieron lentamente. Su mirada no se dirigió a su abogada ni al juez, sino que cruzó la sala y se posó sobre el hombre sentado en el banquillo de los acusados. No había odio en su mirada, ni miedo ni acusación. Había algo mucho más devastador. Reconocimiento. Un reconocimiento de dolor compartido. De él, susurró, y aunque no lo señaló, todos supieron a quién se refería. Lloraba muy bajito, creía que nadie lo estaba escuchando. Pero yo sí. En esas dos últimas frases, la dinámica de poder de toda la sala se invirtió por completo. Elena no era solo una testigo de un evento.
Era una testigo del alma de un hombre. Su virtud oculta, su extraordinaria inteligencia emocional, acababa de ser revelada. Ella no veía culpables o inocentes, veía personas, y su testimonio no venía de la memoria, sino de la empatía. Un ruido seco y agudo rompió el hechizo. El juez Ramírez había dejado caer su pluma sobre el escritorio de madera. El sonido fue mucho menos imponente que el golpe de su mazo, pero de alguna manera mucho más revelador. Era el sonido de la compostura rota. «Consejera», espetó, intentando recuperar el control, pero su voz tenía un temblor que no pudo ocultar. «Esto es inadmisible. Está manipulando a la testigo y a esta corte con sentimentalismos». Pero sus palabras carecían de la convicción de antes. La acusación sonaba hueca, desesperada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. Y por primera vez, el poderoso juez Ramírez no vio a una niña. Vio a una persona. Vio una verdad que sus libros de leyes no podían contener, y que su autoridad no podía silenciar. La semilla del conflicto no era ya entre la abogada y el juez, sino dentro del propio juez. El juez Ramírez, sacudido por la inesperada ola de emoción que había inundado su sala, sintió una punzada de furia. La consideró una intrusión, una violación de las reglas sagradas de la lógica y el procedimiento que gobernaban su mundo. Su breve momento de vulnerabilidad se transformó rápidamente en una armadura de indignación. Interpretó la pureza del testimonio de Elena no como una verdad, sino como una sofisticada y despreciable manipulación, orquestada por la joven abogada de oficio. Se convenció de que era un ataque directo a su autoridad, un intento de convertir su corte en un teatro sentimental. Se irguió en su asiento, el cuero crujiendo bajo su peso, y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Decidió que no solo debía restablecer el orden, sino también dar una lección sobre quién ostentaba el poder real en ese espacio sagrado, y sobre las consecuencias de desafiarlo con trucos tan vulgares. Fijó su mirada helada en Sofía, ignorando por completo a la niña en el estrado. Su voz, cuando habló, era baja y cortante, cada palabra afilada como un fragmento de vidrio. «Consejera», comenzó, el título profesional sonando como un insulto. ¿Es este el tipo de espectáculo que le enseñaron a montar en la Facultad de Derecho? ¿Usar a una niña asustada para que nos recite poesía sobre la lluvia y el llanto? ¿Cree que este jurado y esta corte son tan ingenuos como para caer en una farsa tan transparente? El ataque fue brutal y directo, diseñado para humillar a Sofía frente a sus colegas, y lo que era más importante, para envenenar la percepción del jurado. Estaba desacreditando a la mensajera para aniquilar el mensaje. La tensión en la sala se volvió casi física, un nudo apretado en el estómago de todos los presentes. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero se mantuvo firme, su mandíbula apretada en un esfuerzo por no retroceder. Sofía se puso de pie, su movimiento deliberadamente lento y controlado. Su señoría, la percepción emocional de un testigo, especialmente de un menor, es fundamental para establecer la veracidad de su recuerdo. No es un espectáculo, es el contexto. Pero el juez Ramírez no tenía intención de permitirle defenderse. La interrumpió con un tajo de su mano en el aire, un gesto de desdén absoluto. «Suficiente», su voz retumbó, no con el poder controlado de antes, sino con una ira apenas contenida. «He escuchado suficiente de sus teorías psicológicas de aficionada». Entonces, giró su imponente silla para encarar directamente a Elena, sus ojos como dos pozos oscuros. Ya que su abogada parece incapaz de hacer preguntas pertinentes, lo haré yo. La amenaza implícita heló la sangre de Sofía. Un juez interrogando a un testigo era una demostración de fuerza abrumadora. Una táctica diseñada no para encontrar la verdad, sino para aplastarla. El bombardeo comenzó sin previo aviso. Las preguntas del juez eran rápidas, lógicas y desprovistas de cualquier rastro de humanidad. ¿Vio usted al acusado cometer el delito del que se le acusa, sí o no? Conteste con un sí o un no, niña. Elena, sorprendida, tartamudeó. Yo vi que él... ¿Sí o no? La interrumpió él. No es una pregunta complicada. Su tono era el de un maestro exasperado con un estudiante lento.
Continuó su asalto. ¿A qué distancia exacta se encontraba usted del incidente? ¿Puede describirme el color preciso de los pantalones del acusado? ¿Qué hora marcaba el reloj de la pared? Al minuto exacto. Cada pregunta era una trampa, una exigencia de una precisión fáctica que un adulto, y mucho menos un niño traumatizado, rara vez podría proporcionar. Elena se encogió en su asiento, sus ojos buscando desesperadamente a Sofía, pero el juez había creado un muro invisible entre ellas. Su pequeño pájaro de papel yacía olvidado en su regazo. La voz de Elena se convirtió en un susurro apenas audible, quebrado por la presión. No estoy segura de la distancia. Estaba oscuro, no recuerdo los pantalones. Cada no sé, era una victoria para el juez Ramírez. Él se reclinó, permitiendo que las vacilaciones de la niña colgaran en el aire como una prueba irrefutable de su inutilidad como testigo. Luego, se dirigió al jurado no con palabras, sino con una mirada de suficiencia, un gesto que decía claramente: «¿Ven? Les dije que era una pérdida de tiempo, una niña confundida, manipulada para contar una historia que ni siquiera puede sostener». La atmósfera en la sala se había vuelto gélida y opresiva. La empatía que Elena había generado momentos antes se estaba disipando bajo el implacable ataque de la lógica fría. El público sentía una rabia impotente, obligados a ser testigos de cómo se desmantelaba metódicamente la dignidad de una niña. Llegó el golpe de gracia. El juez Ramírez se inclinó hacia su micrófono, su voz ahora teñida de una falsa y condescendiente piedad que era más cruel que su ira. «Así que, para que quede claro para la corte», dijo, su voz resonando con una finalidad terrible, «no recuerda los hechos básicos, los detalles concretos, los datos verificables, pero sí recuerda perfectamente el sonido poético de la lluvia y un llanto que nadie más escuchó. ¡Qué fascinante!». Hizo una pausa dramática antes de volverse hacia el taquígrafo de la corte. «Que conste en el acta que el testimonio de esta testigo es declarado inconsistente, irrelevante y producto de la imaginación infantil. Se desestima en su totalidad». Con esas palabras, no solo borró su testimonio, la borró a ella. Había ganado. La verdad de Elena, frágil y humana, había sido oficialmente aniquilada por el peso de la ley. Con un gesto final de desdén, el juez despidió a Elena del estrado. «Puede retirarse, niña, ya hemos perdido suficiente tiempo con esto». No la miró mientras lo decía. Su atención ya estaba en la siguiente pila de documentos sobre su escritorio. Elena se deslizó de la silla alta, sus pies tocando el suelo sin hacer ruido. Caminó de regreso a su asiento con la cabeza gacha, cada paso una confesión de derrota. En su mano, el pequeño pájaro de origami estaba ahora apretado en un puño, sus delicadas alas de papel aplastadas sin remedio. Un silencio pesado y desolador se instaló en la sala. Sofía la rodeó con un brazo, sintiendo los temblores que recorrían el pequeño cuerpo de la niña. La injusticia parecía completa, la arrogancia del poder había triunfado de manera absoluta. Nadie en esa sala, ni siquiera Sofía, podía imaginar cómo podrían recuperarse de una humillación tan definitiva. El juez Ramírez carraspeó, un sonido áspero que intentaba cortar la atmósfera densa y vergonzosa que él mismo había creado. Ajustó sus papeles sobre el escritorio, un gesto deliberado para señalar que el desagradable interludio había terminado y que la maquinaria de la justicia, su maquinaria, volvía a ponerse en marcha. «Prosiga, fiscalía», ordenó, su voz un poco más alta de lo necesario, como si quisiera llenar con autoridad el vacío dejado por la dignidad aplastada de la niña. Sin embargo, sus ojos traicionaron una inquietud. Por un fugaz instante, su mirada se desvió hacia la primera fila, donde Elena se había sentado de nuevo. Esperaba ver lágrimas, un colapso infantil que confirmara su juicio sobre ella, pero no encontró nada de eso. Encontró un silencio y una quietud que lo perturbaron más de lo que cualquier arrebato emocional podría haberlo hecho. La victoria que creía haber asegurado se sentía extrañamente hueca, como un eco en una habitación vacía. Sofía rodeó a Elena con un brazo, un gesto protector que era tanto para la niña como para sí misma. Sintió el leve temblor en los hombros de Elena, pero también una sorprendente rigidez en su espalda,
una resistencia silenciosa que la llenó de una renovada determinación. «Respira, Elena», le susurró al oído, su voz apenas un murmullo. «No hemos terminado». La niña no respondió con palabras. Su atención no estaba en el juez, ni en el fiscal que ahora se levantaba para continuar con su caso, sino en el pequeño objeto que sostenía en su puño cerrado. Con una lentitud que parecía desafiar la urgencia del momento, abrió la mano. Dentro de su palma yacía el pájaro de origami, ahora una masa arrugada de papel, sus alas y su forma delicada completamente destruidas. Para cualquiera, sería un trozo de basura, un símbolo de su derrota. Pero para Elena, era algo más. Era un comienzo. En la bancada del jurado, una mujer de mediana edad, una maestra de escuela primaria, acostumbrada a leer las emociones no expresadas de los niños, no podía apartar la vista de Elena. Había sentido una profunda repulsión por la crueldad del juez, una indignación que compartía con varios de sus compañeros. Mientras el fiscal comenzaba a hablar, sus palabras se convertían en un zumbido de fondo. La verdadera historia, sentía ella, no estaba ocurriendo en el estrado ni en la mesa de la fiscalía. Estaba sucediendo en las manos de esa niña silenciosa. Vio cómo Elena miraba el papel arrugado con una concentración intensa, no con tristeza por lo que se había perdido, sino con la mirada de un artesano evaluando un material dañado. Vio el momento en que la niña tomó una decisión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su curiosidad superando el tedio del procedimiento legal. Algo estaba a punto de cambiar. Con una delicadeza casi reverencial, Elena colocó el papel aplastado sobre la superficie pulida de la mesa. Sus dedos, que antes temblaban de nerviosismo, ahora se movían con una precisión asombrosa. Comenzó a deshacer el daño. Uno por uno, desdobló los pliegues arrugados, alisando el papel contra la madera con la uña de su pulgar. Cada movimiento era metódico, paciente y lleno de un propósito inquebrantable. No había prisa en sus acciones. Era un ritual de restauración, un acto de cuidado que parecía completamente fuera de lugar en la atmósfera combativa de la sala del tribunal. El fiscal continuaba hablando sobre plazos y pruebas, pero su voz se estaba perdiendo. El foco de la atención de la sala, de forma lenta pero segura, comenzaba a desplazarse. El pequeño drama silencioso que se desarrollaba en la mesa de la defensa era mucho más cautivador que la retórica legal que se recitaba. El juez Ramírez notó el cambio. Vio que la atención de varios miembros del jurado ya no estaba puesta en el fiscal, sino en su testigo desestimada. Frunció el ceño. Una nueva oleada de irritación creciendo en su interior. ¿Qué estaba haciendo esa niña ahora? Otro intento de llamar la atención, de manipular las simpatías de la corte con sus juegos infantiles. Estaba a punto de reprender a Sofía de nuevo, de ordenar que le quitaran el papel a la niña, pero algo lo detuvo. Fue la naturaleza del silencio. Ya no era un silencio de miedo o de humillación, era un silencio de fascinación. La sala entera parecía estar conteniendo la respiración, atraída por la gravedad de ese gesto minúsculo. Interrumpirlo ahora, se dio cuenta con una punzada de alarma, no sería una demostración de poder, sino una admisión de que había perdido el control de su propia sala. Sofía observaba, paralizada por la sabiduría inesperada de su joven clienta. Comprendió al instante lo que Elena estaba haciendo. No estaba desafiando al juez. Estaba reescribiendo la narrativa. Estaba demostrando sin decir una sola palabra, que lo que él había intentado destruir, su voz, su verdad, su espíritu, no era tan frágil como él creía. Estaba mostrando que podía tomar algo roto y, con paciencia y habilidad, devolverle su forma. En un impulso de pura intuición, Sofía extendió la mano, y de su bloc de notas legal, arrancó una hoja de papel limpia y sin arrugas. La deslizó suavemente por la mesa hasta que quedó al alcance de Elena. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El gesto era una ofrenda, un acto de fe, una declaración silenciosa que decía: «Te veo. Creo en ti. Muéstrales». Elena levantó la vista del papel restaurado, que ahora yacía plano sobre la mesa, todavía marcado por las cicatrices de sus pliegues, pero entero. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por primera vez desde que había subido al estrado, una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de gratitud y de entendimiento compartido.
Dejó a un lado el papel viejo y tomó la hoja nueva. El contraste entre los dos era elocuente. El pasado dañado y el futuro intacto. Su postura cambió sutilmente. Se enderezó un poco más, sus hombros se relajaron. La niña que había sido humillada desaparecía, y en su lugar emergía una artista a punto de comenzar su obra. El aire en la sala se cargó de una electricidad silenciosa, la expectativa de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Sus dedos comenzaron a doblar el papel fresco. Pero esta vez, los movimientos eran diferentes. No eran los pliegues simples y repetitivos del pájaro nervioso que había hecho antes. Eran complejos, intrincados, ejecutados con una memoria muscular que hablaba de miles de horas de práctica. Hacía pliegues inversos, pliegues de pétalo, pliegues de calabaza, técnicas de origami que requerían una habilidad y una concentración inmensas. Sus manos se movían en una danza silenciosa y fascinante, transformando la hoja plana de papel en una estructura tridimensional cada vez más compleja. El fiscal, dándose cuenta de que había perdido por completo a su audiencia, se detuvo a mitad de una frase, su voz apagándose en la quietud de la sala. Se giró y, al igual que todos los demás, se quedó mirando las manos de Elena. El proceso judicial se había detenido, suspendido por un acto de creación silenciosa. El juez Ramírez observaba desde su estrado su rostro una mezcla de incredulidad y una creciente e incómoda sensación de respeto. Había descartado a Elena como una niña simple, emocional e incapaz de un pensamiento lógico, pero lo que estaba viendo ahora era una demostración de disciplina, precisión matemática y una gracia artística que desmentía por completo su juicio inicial. Cada pliegue era perfecto, cada movimiento deliberado. Esto no era un pasatiempo nervioso, era el trabajo de un maestro. Se dio cuenta, con una claridad que lo golpeó como un golpe físico, de que había juzgado el libro no solo por su portada, sino sin siquiera molestarse en abrirlo. Había visto fragilidad donde había una fuerza inmensa. Había visto ignorancia, donde había una profunda y silenciosa sabiduría. La certeza de su propio juicio, el pilar sobre el que había construido toda su carrera, comenzó a agrietarse. El silencio en la sala era ahora absoluto, casi sagrado. El único sonido era el suave susurro del papel mientras se doblaba y se transformaba bajo los dedos de Elena. Era como si la niña estuviera tejiendo un hechizo, uno que unía a todos en la sala, jurado, fiscal, público, e incluso al juez, en un momento de asombro compartido. Había logrado lo que ningún abogado podría haber hecho con argumentos y objeciones. Había silenciado la confrontación, y la había reemplazado con una contemplación silenciosa. Por un momento, dejaron de ser adversarios en un sistema legal, y se convirtieron simplemente en seres humanos, testigos de un pequeño acto de belleza que emergía en el lugar más improbable. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la tensión del conflicto, sino la tensión de la anticipación, la espera de una revelación inminente. Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo abrumador. Se dio cuenta de que Elena le estaba dando la clave para ganar no solo el caso, sino algo mucho más importante: la batalla por la verdad y la dignidad. Elena no necesitaba hablar, su habilidad hablaba por ella. Su arte era su testimonio. Demostraba una paciencia, una atención al detalle y una capacidad para crear orden y belleza a partir del caos. Cualidades que eran la antítesis de la testigo inconsistente e imaginativa que el juez había intentado pintar. Sofía sabía que, cuando llegara su turno de hablar de nuevo, no necesitaría defender a Elena. Solo necesitaría señalar lo que todos ya habían visto, que la capacidad de crear algo tan complejo y hermoso requería una mente clara, honesta y profundamente observadora. El objeto que tomaba forma bajo las manos de Elena ya no era un simple pájaro, era algo más grande, más majestuoso. Las alas eran más anchas, el cuello más largo y elegante. Con cada pliegue su identidad se hacía más clara. No era un gorrión común, sino una grulla, el antiguo símbolo japonés de la esperanza, la sanación y la buena fortuna. La elección no podía ser una coincidencia. Era una declaración silenciosa,
un deseo de paz en medio de la guerra, una ofrenda de gracia a quienes la habían tratado con desprecio. La carga simbólica de la grulla llenó la sala, y muchos de los presentes, reconociendo su significado, sintieron un escalofrío. La niña no solo estaba doblando papel, estaba ofreciendo una oración, una que todos en la sala, independientemente de su bando, necesitaban desesperadamente escuchar. El fiscal se sentó lentamente, derrotado no por un argumento legal, sino por la belleza. Miró al juez Ramírez, buscando orientación, pero el juez no lo estaba mirando. El rostro del magistrado estaba fijo en las manos de la niña, su expresión indescifrable. La armadura de arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nadie en esa sala había visto jamás en él. Parecía más viejo, más cansado. Como un hombre que de repente se da cuenta de que ha estado caminando en la dirección equivocada durante mucho tiempo. El poder en la sala ya no residía en el mazo sobre su escritorio, ni en los gruesos libros de leyes que lo rodeaban. Se había transferido silenciosamente a la mesa de la defensa, concentrado en la punta de los dedos de una niña de 14 años. Con un último y delicado pliegue, Elena terminó su creación. Sostuvo la grulla de papel en la palma de su mano por un momento, admirándola como si la viera por primera vez. Era perfecta. Sus alas estaban extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo, su cuello arqueado con una elegancia serena. No había rastro de la lucha o la humillación en su forma prístina. Era un objeto de pura belleza, nacido de la presión y la injusticia. La sala contuvo la respiración, esperando ver qué haría a continuación. El momento se alargó, cargado con el peso de todo lo que había sucedido, y todo lo que estaba por suceder. La virada silenciosa estaba completa. El equilibrio de poder no solo había comenzado a cambiar, se había invertido por completo. Elena levantó la vista, sus ojos claros y firmes. No miró al jurado ni a Sofía. Su mirada viajó a través de la sala, por encima de las cabezas de los abogados y los espectadores, y se posó directamente en el juez Ramírez. No había desafío en su mirada, ni ira, ni siquiera triunfo. Había una invitación silenciosa, una invitación a ver. Luego, con un gesto lento y deliberado, extendió el brazo y colocó la grulla de origami en el borde de la barandilla de madera que la separaba del resto de la sala. La dejó allí, de pie, sola, un faro de esperanza en un mar de madera oscura. El gesto fue una ofrenda, un puente, una pregunta silenciosa que colgaba en el aire. ¿Ahora me ves? La grulla de papel se quedó en la barandilla, un punto blanco de pureza contra la madera oscura y solemne de la sala del tribunal. Era un testigo silencioso, una pieza de evidencia que ningún abogado podría presentar, y ninguna ley podría desestimar. Representaba la habilidad oculta, la resiliencia inesperada, y la profunda sabiduría de una niña que todos habían subestimado. Su presencia cambió la atmósfera de la sala de manera irrevocable. Ya no se trataba de un caso sobre hechos y estatutos. Se había convertido en una lección sobre percepción y humanidad. La pregunta ya no era si Elena era una testigo creíble, sino si aquellos en el poder tenían la capacidad de reconocer la verdad cuando se presentaba en una forma que no esperaban. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier testimonio. El juez Ramírez miró la grulla, y luego volvió a mirar a Elena. En ese instante, la sala del tribunal, con sus reglas y procedimientos, pareció desvanecerse a su alrededor. Vio a la niña, no como una pieza en su tablero de ajedrez legal, sino como un ser humano completo, con profundidades que él ni siquiera había sospechado. Vio la fuerza que había confundido con fragilidad, la concentración que había descartado como desconexión. La vergüenza lo inundó, una ola fría y pesada. Se dio cuenta de que, en su intento de imponer orden, había cometido la mayor de las injusticias, se había negado a ver. La virada no fue solo en la dinámica de la sala, fue dentro de él, un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de su identidad. Sofía observó el intercambio de miradas entre el juez y Elena, vio la máscara de autoridad del juez resquebrajarse y caer, revelando al hombre que había debajo, un hombre confrontado con un error profundo y fundamental. Sintió una oleada de alivio, pero también una punzada de compasión.
Supo en ese momento que la batalla ya no era contra un villano, sino por la redención de un hombre. El objetivo ya no era ganar el caso, sino sanar la herida que se había abierto en esa sala. La grulla de papel, con sus alas extendidas, parecía ofrecer precisamente eso. Una oportunidad de sanación, un camino hacia adelante. El siguiente movimiento no le correspondía a ella ni a Elena, sino al hombre que ocupaba el asiento más alto de la sala. Un miembro del jurado, un hombre corpulento que había permanecido con el ceño fruncido durante todo el juicio, se secó discretamente una lágrima de la esquina del ojo. El gesto de la niña, tan simple y tan profundo, había roto sus defensas. Había visto a su propia hija en Elena, su propia nieta, y la injusticia que había presenciado, se sintió profundamente personal. Miró a sus compañeros del jurado y vio sus propias emociones reflejadas en sus rostros: respeto, asombro y una determinación compartida. La verdad de Elena, comunicada sin palabras, había sido recibida y aceptada. Cualquier cosa que sucediera a continuación, el veredicto en sus corazones ya estaba decidido. La justicia, se dieron cuenta, a veces no se encuentra en los libros de leyes sino en los actos silenciosos de la gracia humana. El fiscal, viendo la reacción del jurado y la transformación en el rostro del juez, se dio cuenta de que su caso se había desmoronado. No había argumento legal que pudiera contrarrestar el poder emocional de lo que acababan de presenciar. Cualquier intento de continuar con su línea de ataque ahora parecería cruel y mezquino. Bajó la cabeza y miró sus notas, pero las palabras en la página ya no tenían sentido. Habían sido superadas por un símbolo, por un gesto. La lógica fría con la que operaba había demostrado ser inútil frente a una verdad tan fundamental. Por primera vez en su carrera, se sintió avergonzado no por perder un caso, sino por haber estado en el lado equivocado de la humanidad. Finalmente, el juez Ramírez se movió. Con una lentitud que parecía costarle un esfuerzo inmenso, se inclinó hacia adelante. No alcanzó su mazo. No se dirigió a los abogados. Sus ojos permanecieron fijos en Elena. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. La cerró de nuevo, tragando saliva con dificultad. El hombre que había silenciado a una niña con una sola palabra ahora se encontraba sin palabras. La inversión de poder era total y absoluta. La sala entera esperó, suspendida en un silencio que ya no era tenso, sino expectante. Estaban esperando no una decisión legal, sino una confesión humana. El alivio recorrió al público. La justicia, de una forma u otra, estaba a punto de hacerse. La esperanza, encarnada en una frágil grulla de papel, había llenado la sala. Con un movimiento tan lento y deliberado que parecía detener el tiempo, Elena se levantó de su asiento. No caminó hacia el estrado de los testigos. En su lugar, se acercó a la imponente barandilla de madera pulida, que separaba al público de los actores de la justicia. Con una solemnidad que desmentía su edad, extendió la mano, y colocó la grulla de papel recién terminada sobre la superficie lisa. Allí se quedó, un punto de blancura inmaculada contra la oscuridad de la caoba, con sus alas de papel extendidas como si estuviera a punto de emprender el vuelo en el aire viciado de la sala. No era un acto de desafío, sino una ofrenda. Un símbolo de resiliencia y esperanza depositado silenciosamente en la frontera misma del poder que había intentado aplastarla. La sala entera contuvo la respiración, atrapada en la gravedad de un gesto que era a la vez una rendición y una victoria absoluta, una pregunta silenciosa que resonaba más fuerte que cualquier grito. Sofía observó la escena con un nudo en la garganta, una mezcla de asombro y un orgullo tan profundo que dolía. En ese instante, comprendió la verdadera naturaleza de la batalla que estaban librando. No se trataba de ganar un caso con argumentos legales y precedentes. Se trataba de recordarle a un sistema ciego y sordo lo que significaba ser humano. Elena, con su sabiduría silenciosa, había encontrado la única prueba de verdad que importaba, una que no podía ser objetada ni desestimada. Había presentado como evidencia su propio espíritu, su capacidad para tomar el desprecio y transformarlo en belleza. La joven abogada sintió una oleada de humildad. No era ella quien guiaba a la niña a través del sistema, era la niña quien le estaba enseñando a todos el verdadero significado de la justicia. Sus ojos se encontraron con los del fiscal, y vio en ellos no hostilidad, sino la misma incredulidad y respeto que sentía en su propio corazón. El juez Ramírez miró fijamente la grulla de papel. Para él,
ese pequeño objeto se convirtió en un espejo insoportable. En sus pliegues perfectos no veía habilidad infantil, sino la disciplina que él predicaba pero que no había sabido reconocer. En su forma elegante vio la gracia que había confundido con debilidad. Y en su silenciosa e inamovible presencia vio el reflejo de su propia y estruendosa arrogancia. Un torrente de imágenes lo asaltó. Su mazo cayendo, su voz gélida, la palabra niña, usada como un arma para humillar. Cada recuerdo era una brasa candente de vergüenza. Se dio cuenta, con una claridad que lo dejó sin aliento, de que en su afán por defender la letra de la ley, había profanado su espíritu. Había juzgado, condenado y ejecutado la verdad antes de permitirle hablar. La certeza sobre la que había construido su vida entera se desmoronó en un instante, dejándolo expuesto y desnudo en su propio trono de poder. La transformación del juez fue un espectáculo silencioso que mantuvo a toda la sala en vilo. La máscara de autoridad impasible se resquebrajó, revelando fisuras de una profunda vulnerabilidad. Su mandíbula, siempre tensa y severa, se aflojó. Sus hombros erguidos con el peso de su cargo se hundieron ligeramente, como si una carga invisible se hubiera vuelto demasiado pesada para soportar. Intentó hablar, abrir la boca, para restablecer el orden, para pronunciar alguna frase que lo devolviera al control, pero las palabras no acudieron. Era un monarca destronado por un trozo de papel. El silencio que él había usado como herramienta de opresión ahora se volvía en su contra, amplificando su fracaso moral. Cada segundo que pasaba sin que él hablara era una concesión de derrota, un reconocimiento tácito de que la autoridad más grande en esa sala ya no residía en su estrado, sino en la dignidad silenciosa de la niña a la que había despreciado. Sofía decidió que era el momento de actuar, no para atacar, sino para construir un puente sobre el abismo que se había abierto. Se puso de pie lentamente. Sus movimientos llenos de una calma que contrastaba con la tormenta interna que se reflejaba en el rostro del juez. No se dirigió al jurado ni al fiscal. Su mirada se fijó respetuosamente en el juez Ramírez, reconociendo su posición pero sin ceder ante su antiguo poder. Su voz cuando habló, fue suave pero increíblemente clara, diseñada no para acusar, sino para iluminar. Su señoría, comenzó, y en su tono no había rastro de triunfo, solo una invitación a la comprensión. Permítame sugerir que lo que acabamos de presenciar no es una distracción del proceso. Es el corazón mismo del testimonio de Elena. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Una llave para abrir la puerta de la redención que el propio juez había cerrado de golpe. Una persona que puede tomar algo roto y arrugado, continuó Sofía, su voz llenando el silencio sagrado de la sala. Algo que ha sido aplastado, y con paciencia y una habilidad extraordinaria devolverle no solo su forma, sino infundirle belleza y gracia, no es una mente confusa. No es una imaginación infantil. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esa es la mente de alguien que presta atención. Alguien que ve los detalles que otros, en su prisa, ignoran. Alguien que entiende el valor de la delicadeza y la fuerza de la perseverancia. La misma atención y honestidad que se requiere para doblar esa grulla a su señoría, es la que se requiere para observar un evento y recordar la verdad, no solo los hechos fríos, sino la verdad humana que se esconde detrás de ellos. Su argumento no era legal, era una defensa de la percepción, de la empatía como una forma válida de evidencia. Las palabras de Sofía fueron el golpe final, el ariete que derribó las últimas defensas del juez Ramírez. La lógica de su argumento era innegable, y se alineaba perfectamente con la epifanía emocional que ya estaba experimentando. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear una luz demasiado brillante. Cuando los abrió de nuevo, estaban fijos en Elena, y por primera vez, no vio a una niña, a una testigo, a un problema en su agenda. Vio a una maestra que, sin una sola palabra de acusación, le había enseñado la lección más humillante y necesaria de su vida, que la verdadera ceguera no es la incapacidad de ver, sino la negativa a hacerlo. El peso de décadas de juicios rápidos, de arrogancia casual, y de poder ejercido sin compasión, se derrumbó sobre él. El hombre de la ley se sintió por primera vez, completamente fuera de la ley de la humanidad. Lentamente como un hombre mucho mayor de lo que era,
El juez Ramírez se quitó las gafas de montura gruesa y las dejó sobre el escritorio. El gesto fue una rendición, un desarme. Se frotó el puente de la nariz, un movimiento cansado y profundamente humano. Y entonces, en el silencio absoluto de la sala sucedió. Una sola lágrima se desprendió de su ojo derecho, y trazó un surco lento y brillante por su mejilla curtida. No intentó ocultarla. La dejó caer, un bautismo de vergüenza y arrepentimiento. Esa lágrima fue la prueba de verdad definitiva, una confesión líquida de su error. En la galería, se escuchó un sollozo ahogado, luego otro. La emoción cruda y expuesta del hombre más poderoso de la sala, había dado permiso a todos los demás para sentir. La tensión se rompió, no con un estruendo, sino con la suave corriente de la empatía compartida. Volvió a ponerse las gafas, pero sus ojos, ahora enrojecidos y brillantes, habían cambiado. La dureza se había disuelto, reemplazada por una profunda y dolorosa claridad. Miró por encima de los abogados, por encima de los documentos. Y su mirada se encontró una vez más con la de Elena. Carraspeó, no para imponer autoridad, sino para encontrar su voz a través del nudo de la emoción. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco, quebrado, apenas amplificado por el micrófono, pero cada sílaba resonó en la sala como una campana. No dijo proceda, consejera. No dijo, la corte tomará un receso. Dijo dos palabras, dirigidas únicamente a la niña, que lo cambiaron todo. Prosiga, señorita. El uso de ese título, señorita, fue su veredicto sobre sí mismo, su disculpa, su acto de reparación. Fue el reconocimiento de la dignidad que había intentado negar. El cambio en el tratamiento, de niña a señorita, fue un terremoto moral, un suspiro colectivo recorrió la sala, una liberación de tensión tan palpable que casi se podía sentir en la piel. El fiscal se sentó lentamente, su caso y sus objeciones ahora reducidos a cenizas por un simple acto de respeto. Sofía colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Elena, sintiendo cómo la rigidez abandonaba el pequeño cuerpo de la niña. Elena no sonrió, no mostró ningún signo de triunfo, simplemente asintió, una vez, un gesto de aceptación y gracia que parecía mucho más allá de sus años. Había venido a contar su verdad, y de la manera más inesperada. Finalmente se le había otorgado el permiso para hacerlo, no por un tecnicismo legal, sino por un corazón quebrado y reconstruido. La grulla de papel permaneció en la barandilla, inmóvil, un faro de esperanza en la penumbra. Ya no era solo un objeto, sino un monumento al momento en que la justicia se había quitado la venda de los ojos, no para ser imparcial, sino para poder ver de verdad. La inversión de poder era completa. La sala del tribunal, un lugar de reglas rígidas y poder jerárquico, se había transformado en un espacio de profunda conexión humana. La catarsis fue total, una ola de alivio y satisfacción moral, que inundó a todos los presentes. La verdad no había sido gritada desde el estrado, había sido susurrada a través de un acto de creación, y su eco había logrado derribar los muros más altos. La historia ya no era sobre quién ganaría o perdería el caso, sino sobre cómo una comunidad de extraños había presenciado la sanación de una injusticia a través de la belleza y la humildad. La palabra señorita se quedó suspendida en el aire, absorbiendo todo el sonido y el peso de la sala. Fue mucho más que un cambio de título, fue una abdicación. El juez Ramírez, despojado de su armadura de autoridad, permaneció inclinado hacia el micrófono, como si la fuerza para enderezarse lo hubiera abandonado. Su respiración era audible, un sonido irregular y humano que desmentía décadas de compostura judicial. Nadie se movió. El jurado, los abogados, el público, todos se convirtieron en testigos no de un procedimiento legal, sino de la fractura y el renacimiento de un hombre. Él levantó la vista lentamente, y sus ojos, que ya no juzgaban, sino que suplicaban, se posaron en Elena. En un gesto casi imperceptible, empujó la base del micrófono un poco más hacia ella. Un acto de servicio, una invitación silenciosa, para que ella ocupara el espacio que él le había negado. La redención había comenzado, no con una disculpa grandilocuente, sino con un pequeño gesto de deferencia. Sofía sintió el cambio sísmico en la atmósfera. La ira justa que había alimentado su lucha se disolvió.
reemplazada por una oleada de compasión que la tomó por sorpresa. Vio al juez Ramírez no como un adversario vencido, sino como un hombre confrontando las ruinas de su propia certeza. Comprendió que presionar su ventaja en ese momento sería una crueldad, una repetición del mismo abuso de poder que habían combatido. Puso una mano suave en el hombro de Elena, un gesto de anclaje. Su voz, cuando habló, era un bálsamo. Elena, dijo con una calma que envolvía toda la sala. No tienes que contarnos lo que pasó. Solo cuéntanos lo que sentiste. ¿Qué viste que nadie más pudo ver? La pregunta era una llave maestra. Una que no buscaba hechos para un expediente sino una verdad para el alma. Le estaba devolviendo a Elena no solo su voz, sino la validez de su perspectiva única y emocional. Elena respiró hondo, un aliento que pareció liberarla del peso de la humillación. Cuando habló, su voz ya no era el hilo tembloroso de antes. Era clara, serena, y resonaba con una autoridad tranquila que nadie en esa sala volvería a cuestionar. No miró sus manos ni el suelo. Sus ojos se mantuvieron fijos en el rostro del juez, no con acusación, sino con una honestidad directa que era a la vez desarmante y sanadora. Yo no vi a un criminal, comenzó, y cada palabra aterrizó con una precisión perfecta en el silencio absoluto. Vi a un hombre que tenía miedo. Cuando todos gritaban, él miraba por la ventana a un nido de pájaros en el árbol, asegurándose de que la tormenta no los hubiera tirado. Se preocupaba por algo pequeño y frágil en medio de todo el ruido. La gente que es mala de verdad no se preocupa por los pájaros en una tormenta. Su testimonio era una parábola, una pieza de sabiduría que trascendía la ley. La atención del jurado era total, una concentración tan intensa que parecía una fuerza física. Se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sus rostros una mezcla de asombro y una profunda introspección. La mujer que era maestra de escuela, tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero una sonrisa se dibujaba en sus labios. El hombre corpulento que había parecido tan escéptico, ahora asentía lentamente, como si las palabras de Elena hubieran confirmado una verdad que él siempre había sabido, pero había olvidado. No estaban escuchando a una testigo, estaban aprendiendo de ella. El juez Ramírez observaba sus reacciones, y en cada rostro conmovido, veía un espejo de su propia ceguera. Se dio cuenta de que Elena no solo estaba hablando por un hombre en el banquillo, estaba hablando por todos ellos, recordándoles la importancia de mirar más allá de la superficie, de encontrar la humanidad en los detalles más pequeños. Elena hizo una pausa, permitiendo que la imagen del hombre y los pájaros se asentara en la mente de todos. Luego, continuó con una voz aún más suave. Esa noche, cuando la policía se lo llevaba, él me vio en la esquina, temblando. Se detuvo, y aunque tenía las manos esposadas, logró sacar del bolsillo un chocolate. El último que tenía. Me lo dio sin decir nada. Solo me miró, y en sus ojos no había maldad. Había tristeza. La misma tristeza que yo sentía. Terminó de hablar. Y el silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de tensión o expectativa, sino un silencio de plenitud, como el que se encuentra en un lugar sagrado después de una oración. La verdad, simple, pura y devastadora, había sido entregada. No había nada más que añadir. La defensa de Elena no se basaba en una coartada, sino en un acto de compasión. El juez Ramírez carraspeó, y el sonido, antes una herramienta de impaciencia, ahora era un esfuerzo por encontrar la compostura. Se ajustó la toga sobre los hombros, un hábito que ya no parecía un gesto de poder, sino el intento de un hombre de sostenerse. Que conste en el acta, dijo, su voz ronca pero firme, resonando con una nueva autoridad, una que nacía de la humildad, y no del cargo, que esta corte retira formalmente su fallo anterior. El testimonio de la señorita Elena García no solo es admisible, sino que se considera esencial. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Esencial para la búsqueda de la verdad. Esta declaración pública no era solo una corrección procesal. Era una confesión, una disculpa formalizada en el lenguaje de la ley que él mismo había usado para oprimir.
Era el primer y más crucial paso de su reparación. Su redención, sin embargo, exigía más que palabras. El juez Ramírez giró su silla, un movimiento lento y deliberado, hasta que estuvo de cara al hombre en el banquillo de los acusados. Por primera vez, lo miró no como un expediente, como el acusado, sino como el hombre que se preocupaba por los pájaros en la tormenta. Su tono ya no era inquisitorial, era una pregunta suave, de un ser humano a otro. Señor Díaz, dijo, usando el nombre del hombre por primera vez. ¿Es cierto lo que dice la señorita, lo del chocolate? La pregunta colgaba en el aire, desprovista de cualquier implicación legal, pero cargada de un inmenso peso moral. No estaba buscando una confesión de culpabilidad o inocencia, sino una confirmación de la humanidad que Elena había revelado. Estaba pidiendo al hombre que participara en la sanación de la sala. El señor Díaz, un hombre que se había encogido bajo el peso del proceso, levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos y cansados, encontraron los del juez. La sorpresa en su rostro fue reemplazada por una oleada de emoción que lo abrumó. Asintió, incapaz de hablar al principio. Luego, con la voz quebrada, logró susurrar. Sí, su señoría. Era todo lo que tenía. Ella me recordó a mi propia hija. Parecía tan sola. En esa simple confesión, el muro entre el estrado, el banquillo y la galería se disolvió por completo. Ya no eran roles en un drama judicial, eran personas unidas por un momento de vulnerabilidad compartida. El tribunal, un lugar diseñado para el conflicto, se había transformado momentáneamente en un santuario de confesión y empatía, todo gracias a la verdad de una niña y la humildad de un juez. Con una claridad que no había sentido en años, el juez Ramírez tomó su decisión. Golpeó el escritorio con la palma de su mano, un sonido suave y orgánico, muy diferente al golpe seco y violento de su mazo. Esta corte declara un receso inmediato para reevaluar todas las pruebas presentadas en este caso a la luz del testimonio fundamental que acabamos de escuchar, anunció. Su voz era la de un capitán que cambia el rumbo de su barco para evitar un desastre moral. Se levanta la sesión. Sus palabras no fueron un final sino un nuevo comienzo, un reconocimiento de que la justicia no es un destino al que se llega rápidamente, sino un camino que a veces requiere detenerse, admitir que uno se ha perdido, y encontrar una nueva dirección guiado por una brújula de compasión. Mientras los oficiales de la corte comenzaban a moverse, y el murmullo regresaba a la sala, el juez Ramírez hizo algo que nadie había visto en sus 30 años de carrera. Se levantó, y en lugar de retirarse a sus aposentos privados por la puerta trasera, bajó los escalones de su elevado estrado. Cada paso hacia el suelo del tribunal era un descenso simbólico de su trono de aislamiento. La multitud se apartó instintivamente creando un pasillo para él. No se dirigió ni al fiscal ni a Sofía. Su camino tenía un único destino. Caminó a través de la sala, su toga negra ondeando detrás de él como el vestigio de un poder al que acababa de renunciar. Hasta que se detuvo directamente frente a la mesa donde Elena todavía estaba sentada, mirándolo con sus ojos grandes y serenos. Se detuvo frente a ella, la imponente figura del juez ahora reducida a la escala de un hombre. La diferencia de altura era grande, pero la dinámica de poder se había invertido por completo. Él era quien miraba hacia arriba. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que silenció los últimos susurros de la sala. Gracias, señorita Elena, dijo, y su voz era tan baja que solo ella y Sofía pudieron oírla. Usted me ha recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo. Luego, extendió la mano, no para estrecharla de ella, sino hacia la barandilla. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y curtidas, recogió la grulla de papel. La sostuvo en la palma de su mano, mirándola como si contuviera el secreto del universo. Este gesto final fue su promesa silenciosa. Nunca más permitiría que la ley fuera ciega a la verdad del corazón humano. Las puertas de la sala se abrieron, pero la multitud no salió con el murmullo habitual de los procedimientos terminados. Se movieron con una lentitud reverencial, como si salieran de un lugar sagrado. El aire, antes denso por la tensión y la injusticia, se sentía extrañamente ligero, purificado. Sofía se quedó al lado de Elena,
su mano descansando sobre el hombro de la niña, no en un gesto de consuelo, sino de profundo y compartido respeto. Elena no miraba a la gente que se iba, sus ojos estaban fijos en el estrado vacío del juez. Ya no era un trono de poder intimidante, sino un escenario donde una verdad silenciosa había encontrado su voz. El eco del mazo había sido reemplazado por la resonancia de la dignidad, una fuerza mucho más perdurable. La sala del tribunal, un lugar diseñado para dividir a las personas en culpables e inocentes, se había convertido, por un instante, en un espacio de conexión humana universal. El juez Ramírez cerró la pesada puerta de roble de sus aposentos, pero el silencio que lo recibió era diferente. Ya no era el silencio del poder aislado, sino el de la profunda e inquietante introspección. Caminó hacia su imponente escritorio, un campo de batalla de caoba, donde había librado innumerables guerras legales. Con una delicadeza que sus manos no parecían poseer, colocó la pequeña grulla de papel junto a la base de su pesado mazo. El contraste era un epitafio para el hombre que había sido. La fragilidad de la verdad junto a la contundencia de la ley. Se hundió en su silla de cuero, el peso de su cuerpo insignificante en comparación con el peso que sentía en su alma. Durante más de una hora, no movió un solo papel, simplemente se quedó allí, observando al pájaro de origami, un frágil testigo de su propia y devastadora ceguera, y el humilde faro que ahora le mostraba el camino de regreso. Semanas después, la sala 3 era la misma, pero su espíritu había cambiado irrevocablemente. Un nuevo caso, un nuevo testigo, un adolescente demacrado, con las manos temblorosas y la voz apenas un susurro. El antiguo juez Ramírez lo habría presionado, su impaciencia una forma de tortura procesal. El nuevo hombre se inclinó hacia adelante, su rostro desprovisto de juicio, y con una voz suave dijo: «Tómese su tiempo, hijo, estamos aquí para escuchar». Le pidió a un alguacil que le trajera un vaso de agua, y esperó en un silencio paciente mientras el joven bebía. Este pequeño acto de bondad, una pausa en la implacable maquinaria de la justicia, se sintió como una revolución. Los abogados veteranos intercambiaron miradas de incredulidad. La justicia en la corte del juez Ramírez ya no era una carrera contra el reloj. Se había convertido en un ejercicio de humanidad, un reconocimiento de que las verdades más importantes a menudo viven en las voces más temblorosas. La transformación del juez no pasó desapercibida. La leyenda de la niña y la grulla de papel se extendió por los pasillos del juzgado, convirtiéndose en una especie de folclore moral. Los abogados ya no hablaban del juez con temor, sino con un nuevo tipo de respeto, uno nacido de la vulnerabilidad, y no de la autoridad. Sofía, ahora una figura de inspiración para los defensores de oficio más jóvenes, se encontró a sí misma dando un consejo inesperado. No busquen solo los hechos en los informes, les decía. Busquen el pájaro en la tormenta, el chocolate compartido. La verdad de un caso rara vez se encuentra en lo que la gente dice en voz alta, sino en los gestos silenciosos que revelan quiénes son realmente. El acto de Elena había plantado una semilla, y en la árida tierra del sistema legal, una pequeña pero resistente flor de empatía comenzaba a crecer, cambiando el ecosistema moral de todo el edificio. Lejos de la penumbra del tribunal, en una sala inundada de luz solar, Elena había encontrado un nuevo tipo de estrado. Estaba sentada en una mesa baja, rodeada por un grupo de niños más pequeños del sistema de acogida, enseñándoles el arte del origami. Sus manos, que una vez habían doblado papel para calmar su propio miedo, ahora se movían con la gracia tranquila de una maestra. Les enseñaba a transformar hojas de papel planas y sin vida en criaturas llenas de belleza y promesa. Ya no era la niña invisible encogida en la primera fila. Era un centro de calma. Una creadora. Había descubierto que su verdadera voz no residía en las palabras que el mundo exigía, sino en su capacidad para crear orden y belleza a partir del caos. El pájaro de papel, que había sido su escudo, ahora era un regalo, un pedazo de esperanza que pasaba a otras manos que también necesitaban aprender a volar. Una noche, mucho después de que los pasillos del juzgado quedaran en silencio, una luz permanecía encendida. En sus aposentos, el juez Ramírez no estaba revisando un caso, sino escribiendo en un diario de cuero. En la parte superior de la página había escrito: «El protocolo Elena, directrices para la dignidad del testigo».
Estaba codificando su lección, creando un nuevo conjunto de reglas para su sala. Que ningún testigo vulnerable sería interrogado sin antes ofrecerle comodidad, que el contexto emocional sería considerado tan vital como el hecho fáctico, que la palabra niña o niño sería reemplazada por joven señor o señorita. De vez en cuando, levantaba la vista de su escritura y miraba la grulla de papel en su escritorio. No estaba simplemente redactando un procedimiento. Estaba construyendo un monumento a su propio error, asegurándose de que la compasión se convirtiera en una parte permanente y no negociable de la ley en su dominio. La escena final es de una quietud casi pictórica. El juez Ramírez está de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando las luces de la ciudad que se extienden como una galaxia a sus pies. Se aleja de la ventana y se acerca a su escritorio, donde la única luz es la de una lámpara de lectura que arroja un círculo dorado sobre la madera oscura. Dentro de ese círculo de luz, la grulla de papel parece brillar. Extiende la mano y, con la punta de su dedo índice, roza suavemente una de sus alas de papel. Es un ritual nocturno, una conexión silenciosa con el momento que lo redefinió. Su reflejo lo observa desde la superficie pulida de la mesa. El rostro de un hombre que ha aprendido que el verdadero poder no reside en el peso del mazo que tiene al lado, sino en la capacidad de reconocer la fuerza indestructible de un espíritu frágil. La justicia, por fin entendía, no era dictar sentencias, sino hacer espacio para que la verdad, por pequeña que fuera, pudiera alzar el vuelo.